me llamo Ariadna, soy de Cintruénigo y empecé estudiando bachillerato de artes plásticas porque siempre me gustó el dibujo y la pintura. Después de eso me fui a hacer un grado superior de ilustración en Teruel y ahí en el segundo curso se nos planteó un trabajo y es que teníamos que hacer un proyecto final. Nos trajeron a varias personas para explicarnos diferentes proyectos que habían hecho y me gustó mucho la idea de un chico que cogió el cuento de Caperucita Roja y lo volvió a dibujar y a contar a su estilo. Entonces pensé, qué mejor idea que hacer un proyecto que no sea solo un proyecto y en el futuro pueda ser algo más. Escribir me ha gustado desde pequeña, escribía mis propios cuentos y mis propias historias y a medida que fui creciendo encontré en la poesía, o por así decirlo, en la prosa narrativa, como una forma de expresarme y de poder sacar lo que yo sentía. Entonces, dediqué mi proyecto a esas dos cosas, a escribir lo que yo sentía en ese momento y a ilustrarlo, que son dos formas de arte muy potentes con las cuales transmitir. Tengo aquí mi cuaderno de bocetos de aquella época, donde empecé con las ideas, y en un principio el poemario lo distribuí en 4 capítulos de 40 poemas en total, es decir, hay 10 poemas por capítulo y entre 5 poemas y 5 poemas hay una frase corta y una ilustración a página completa. Lo que yo hice para este proyecto fue como si los poemas fueran escritos cartas hacia una persona. Era, como bien había dicho Azucena, la poesía es también terapéutica y era mi forma de expresar en ese momento lo que estaba sintiendo. Entonces tenemos los 4 capítulos. El primero es el hilo, el segundo el espino, el tercero el fuego y el cuarto las almas. Todos ellos hablan sobre mi paso a través de una relación que fue a distancia, en la cual voy explicando cómo me sentí en cada momento. Aquí. La primera portada que me decanté por hacer fue la del espino, que es el poema, que es el capítulo como de desamores, por así decirlo, y es el que primero me inspiró para dibujar todo esto. Luego ya seguí con el proyecto de forma normal. Estos son los bocetos que hice para los capítulos. Perdón. Y aquí iba escribiendo anotaciones sobre lo que yo quería expresar, porque se expresa con palabras, pero ponerle una imagen es muy difícil para que todo el mundo esté de acuerdo con esa imagen. Entonces me iba a términos generales o términos que todo el mundo podía entender y podía relacionar con lo que yo había escrito. De esa forma tenía un texto que expresaba lo que yo sentía y una imagen que podía acompañar a ese texto y podía ayudarle en su descripción. Entonces, por aquí seguí con los bocetos. Fue un proceso de más o menos 1 mes y medio. Los poemas, muchos los tenía ya escritos, y otros en el momento de inspiración, pues a lo mejor me ha salido escribirlos en un solo día o en muy poquito tiempo, porque cuando escribo, a mí me pasa eso, no escribo pensando, sino que orgánicamente a mí me fluyen las palabras y yo las voy expresando. Entonces en cualquier momento del día me puede venir algo a la cabeza y necesito apuntarlo. Aquí tengo más bocetos de todo el proceso y bueno, terminé el proyecto, salió bastante bien y esto fue lo que yo presenté como mi trabajo final. Siguiendo el tema de que son cartas, la portada es como una especie de caja con sellos que contiene pues, un remitente inventado de otro sitio, y empezamos por dentro. Utilicé una textura de papel para el fondo para seguir con el tema de las cartas, para hacer que pareciera eso, y también usé una tipografía que fuera más como escrita a mano para seguir simulando eso. Empezamos con los capítulos y como son 4, hice que cada capítulo
fueran como un conjunto de cartas y cada uno va con un color según lo que yo quiero expresar. El hilo, que es el primero, es el color amarillo porque para mí es como el más vibrante, el que tiene más esperanzas de cuando te enamoras por primera vez y lo que estás sintiendo en esos primeros meses, y con eso lo quería expresar. A través del capítulo del hilo, lo que hice en sus páginas fue dibujar varios hilos para ir llevando al espectador a través de la historia. Esto lo hago en todos los capítulos. En el capítulo del espino, por ejemplo, tenemos el color azul y el elemento que repito son las ramas con las espinas alrededor de todo el capítulo. En el del fuego es el elemento del fuego y en el de las almas lo que hago en ese capítulo es un conjunto de aprendizaje de todo lo que he escrito anteriormente y a través de sus páginas hay hilos, espinos y fuegos. Luego, como he comentado antes, esta es la doble página que hay entre cada 5 capítulos, cada 5 poemas del capítulo, que va con una frase y con una ilustración a página entera. La hice en negativo, es decir, el fondo negro y la ilustración en blanco, porque me parecía más potente y para darle también un descanso como a la lectura y saber que había como un parón entre medias. Luego también otra cosa que tenía mi idea principal, todo lo que no pude decirte, actualmente la gente nos comunicamos mucho por mensajes de texto y lo que hice al final de cada capítulo fue inventarme una conversación ficticia y el último mensaje hacer que no llegara a esa persona. En WhatsApp está el doble cheque azul de cuando ha llegado el mensaje y lo han leído, pues lo que hice fue poner solo un tic en gris de que no ha llegado el mensaje. Entonces es algo que no se le pudo decir a otra persona y también ahí lo hilo con el título del libro. Entonces entregué esto como proyecto final, fue muy bien y luego quedaba la idea de que yo lo había hecho para algo más, pero no me atreví a hacerlo. Entonces a finales de marzo de este año me dice una amiga, te mando una cosa por Instagram, míralo. Y era una publicación de una editorial pequeñita que se dedica exclusivamente o en su mayoría a publicar poemarios o gente que tiene textos narrativos y habían abierto justamente plazas donde aceptaban manuscritos. Entonces fue como el momento justo de hacerlo. Cogí el primer capítulo, lo maqueté un poco más simple para mandarlo a la editorial y el 1 de abril envié el correo con mis datos y con eso. Luego, a los 20 días más o menos, me contestaron que les había gustado mucho y que querían ver más. Entonces, desde ese momento empezó mi proceso con la editorial. Trabajamos los textos. En principio había 4 capítulos, pero en el final vais a ver que hay uno más. Hemos añadido otros 10 poemas y son 5. Y también cambiamos varias cosas. Voy a coger este de aquí. Vale, para empezar, la portada es mucho más simple. He elegido el color rosa porque creo que es un color que representa bastante bien todo el libro. Y el amarillo para los detalles, porque es mi color favorito y lo complementa bastante bien. Lo primero que vemos en el libro es que cambia completamente la dinámica de las portadas. Tuvimos que hacer varios cambios por temas económicos para que saliera mucho más rentable. Entonces, pues empezamos a quitar cosas. Quité el color a las portadas, entonces todas las ilustraciones se han quedado en línea y también quité lo del lado de aquí del sobre. El papel ya veis que es muy simple, no hay fondo texturizado ni nada. Y las ilustraciones a doble página, en vez de ser en blanco y negro, las he mantenido, pero de forma normal. Entonces eso es algo que mantengo. Luego también al final, aquí.
el capítulo 5, que se llama El comienzo del fin, es el que añadimos con la editorial para que fuera más extenso y se pudiera publicar y pues hubiera más para leer. Y es igual que el 4, es una especie de valoración, pero tiempo después de todo lo ocurrido, sobre mis pensamientos y después también de haber leído el libro y de estar en el proceso editorial. Bueno, sale todo bien con la editorial, están muy contentos, trabajamos durante todo el verano y ya pues lo publicamos. Y nada, lo que estamos haciendo ahora son varias presentaciones por sitios y vendiendo ejemplares para, al llegar a cierto número, poder publicarlo a nivel de España. Entonces seguimos en fase de promoción, pero ya estamos terminando. Creo que no me dejo nada decir del libro, pero si alguna tiene alguna pregunta o quisiera comentar algo, lo puede hacer. Igual es difícil que te comenten algo porque como no lo han leído... Claro, sí. Puedo leer uno si queréis. Vale, leo el primero. Vale, se titula El primer hilo. La primera vez que sentí el hilo fue como un tirón por todo mi cuerpo. Los nudos empezaron a formarse en mi corazón con cada palabra intercambiada. Se fue tejiendo de un color rojo intenso que dejaba ver todas mis emociones. De gran longitud nos empezó a unir constantemente. Al principio parecía una lana irrompible, que brillaba cada vez que sonreíamos. Me desvelaba muchas noches para observar mi extremo del hilo, lo elástico que era, que ni siquiera una fibra podría romperse. Su color, a menudo brillante, iluminaba el camino perdido en la distancia que termina donde quiero ir, contigo. Bueno, sí, pues igual cuéntanos un poco para qué lo has escrito, quién crees que se va a sentir más identificada o identificado con tu libro, aunque ya sé que me imagino que va dirigido a toda la gente, pero seguramente habrá algún sector más al que pueda ayudar. Sí, a ver, lo escribí principalmente, era algo mío, pues textos que por ejemplo puede escribir cualquiera de forma privada, pero pues me lancé a hacerlo como forma de proyecto y también forma de aprendizaje, ¿no? ¿A qué sector va? Yo creo que sobre todo a un sector juvenil, por la forma en la que está escrito. De todas formas, la gente que lo ha leído me ha dicho que son textos con mucho trasfondo, es un libro que se han tenido que leer un par de veces para ver todo lo que hay y poder entenderlo. Aún así, yo creo que sí, yo diría público juvenil, sobre todo mujeres, que es a quien más les suele gustar este tipo de lectura. ¿Lo que cuentas está basado en una relación tuya? Sí. Básicamente. Sí. ¿Necesidad de contar lo que estabas viviendo? Necesidad mía más que necesidad de contarlo, yo quería expresarlo en textos y como tenía la necesidad de hacer un proyecto, me pareció una buena idea y una forma muy fácil de poder hacer un proyecto ilustrativo, pero que también tuviera algo mío personal. El publicarlo ha sido un poco lanzarme a la piscina a probar suerte y parece que ha salido bastante bien. Entonces, en ese lado estoy contenta. A partir de aquí, a quien le ayude leer esto, yo me voy a sentir agradecida y contenta de poder formar parte de eso. Pero, ¿de qué ayuda te estás hablando? No, pues... ¿Por qué va a ayudar al que lea el libro? Pues porque, a ver, por ejemplo, habla sobre una relación de una mujer con otra mujer. Entonces, es un tipo de lectura que actualmente cada vez se está dando más porque antes no había tantos referentes. Entonces, es algo que ahora que lo he hecho también me gustaba, ¿no? Como el poder hacer yo un libro que fuera también un referente para a lo mejor otras mujeres que no tienen ese tipo de lectura o que no lo conocen tanto. Entonces, pues poder abrir como una especie de nuevo camino. Yo por las 2 o 3 que he leído, me parece que se puede diversificar, o sea que
que puede sentirse identificada cualquier Sí. persona, es decir, que no por el amor de mujer a mujer, sino universal. Sí, es bastante... Que no queda suscrito solamente a... No queda suscrito solamente a un sector, es bastante diversificable, pero sí que yo lo escribí en concreto de esa forma. Obviamente luego la gente lo lee y lo puede llevar a su terreno, pasa con absolutamente todo. Y eso también es un aprendizaje para la persona que lo lee. Y si tuvieras que definir cómo fue esa relación con una palabra o dos, ¿te aportó mucho? ¿Fue tóxica? ¿Fue liberadora? ¿Fue interesante? Fue sobre todo aprendizaje. Sobre todo aprendizaje. Aprendí muchísimo con esa persona. De hecho, actualmente, aunque no somos pareja, somos amigas, seguimos manteniendo una amistad cercana. Y es una persona que me ha enseñado muchísimo sobre lo que yo sé que me merezco y lo que sé que no. Y ella también ha aprendido mucho conmigo. Es como que fue el momento exacto de las dos, donde a lo mejor no era un buen momento para ninguna, pero nos supimos apoyar. Ariadna, Dime. eres muy joven. Tengo 22 años. Muy joven. Supongo que en tu sector de amigas, de amigos, Sí. no tienes a ninguna otra escritora. ¿Qué piensan de esta faceta tuya? Pues muchas sorprendidas, porque tampoco lo había dicho, en plan que me gustaba escribir, y orgullosas. Se lo han leído mis amigas y han dicho que les gusta mucho, que les transmití un montón. A ver, son mis amigas, que van a decir también, ¿no? Pero sí, es lo que me ha dicho la mayoría, que les ha transmitido mucho. Y eso para mí es muy importante, porque significa que lo he hecho bien. Es lo que yo quería transmitir, y sea de una forma o de otra, a la gente le ha llegado. Yo voy a decir, yo lo he leído, ¿vale? Y sí que creo que es desde mi punto de vista, es de un sector más juvenil. Yo no sabía la edad que tenías, ¿eh? Es que no viene... Yo puedo ser tu madre. Sí, o sea, puedo ser su madre. La forma de ver, desde mi punto de vista, el amor, lo veo desde esa forma muy juvenil. Sí. Lo veo desde la visión de una persona ya de edad avanzada. Claro. Sí, es... Perdón. Eso es mucho más juvenil, sobre todo porque pues, puede ser el primer amor. Y mucha gente joven se siente identificada con eso. Ay, que me habla tos. Madre ficticia que te atragante. Eso, sí, me ha dicho todo el mundo que es un libro muy juvenil. Que la forma de ver a veces el amor Sí. depende muchas veces de la etapa, de la edad, ¿no? Los jóvenes solemos ser más intensos en ese aspecto, por ser las primeras veces sobre todo. Antes de enviarlo a la editorial, Sí. ¿lo pasaste por la gente para que lo leyese, enviarlo, que te diesen consejo, que te corrigiesen algunas cosas? Sí, mi madre lo vio todo, y luego también mis amigas de Teruel del grado también se lo enseñé todo. La maqueta que envié, que fue un capítulo, lo vieron 3 personas. Que tengo aquí. Es que antes la he tirado. Eso lo vieron varias personas, sobre todo por el tema ortográfico, para que no hubiera ninguna falta muy gorda, por si acaso, porque antes de entregar el proyecto ya lo había revisionado también 2 o 3 veces. Entonces lo pasé una vez más por 3 personas por si acaso y lo envié. La maqueta la envié tal cual la hice aquí en el libro, pero lo único que cambié fue quitar el fondo texturizado de la hoja de papel y ya está. El resto fue todo igual. Y no han cambiado nada. Al igual que has dicho que los dibujos sufrieron modificaciones Sí.
tema ya económico, de lo que es el texto no censurado, no tocado nada. No, simplemente corrigieron algún tema de comas o así, ortográfico, pero no me han cambiado ninguna palabra, ni ningún tema, ni nada. Eso lo han mantenido todo tal cual. ¿Y cómo empiezas? ¿En el ordenador? ¿A mano? En papel. Siempre en papel. En el ordenador soy muy lenta escribiendo, no me gusta además. Prefiero en papel 1000 veces. ¿Pero se te ocurre la idea y lo escribes rápidamente o dices, "Me acuerdo", y luego lo escribo en casa? No, no me acuerdo. Si se me viene algo, lo tengo que escribir. De hecho, en clase alguna vez me ha pasado de tener que sacar algo para escribir alguna frase. Ariadna, cuando tú lees poesía, porque me imagino que lees, ¿qué autoras o autores te gustan más? De poesía. Pues ahora lo que estoy leyendo es Emily Dickinson. Me he comprado uno de sus... hay como 3 tomos donde coleccionan varias de sus poesías, pues me he comprado el tomo 1 y luego también sacaron una especie de libros chiquititos de autoras y esos también los estoy recopilando. Y luego pues... ahora no me acuerdo del nombre. Una escritora argentina también. Escritoras argentinas leo varias y Emily Dickinson, y tengo que mirar alguna española porque es un poco lo que me queda por ver. Pero sobre todo eso. Estamos en el 25N y tengo curiosidad si has escrito algo en el tema de violencia contra las mujeres, alguna cosa así, alguna relación que hayas visto tú cercana. De momento no me he animado a escribir sobre el tema, básicamente porque tampoco me ha pasado nada personal y a la gente que sí le ha pasado me parece demasiado personal como para contarlo yo. Creo que si lo hiciera algún día, si algún día me animara, sería con permiso de otra persona o con ayuda de otra persona que haya vivido el tema. Pero es algo que sí que tengo pendiente y creo que también es muy importante hablar de esos temas. ¿Tienes previsto publicar algo a partir del éxito, digamos, de esto? Pues... Vale, se ríe, pero... estudie. Pues me gustaría. He descubierto que es algo que me gusta. No es algo que de momento me vaya a dar de comer ni mucho menos, pero como hobby el poder escribir y poder publicarlo, me encantaría seguir haciéndolo. Creo que lo siguiente, igual en vez de poesía es una novela o aprovechando ilustración un cómic. Y hablando también de temas sociales, es algo que me gusta mucho, la crítica social, y es algo que sí que me encantaría desarrollar a futuro. Sobre todo ahora que estoy haciendo diseño gráfico, nos dicen que es muy importante el diseño que tenga algo que ver con lo social y que pueda expresar algo y cambiar el mundo. Y es un pensamiento que quiero llevar a todos los ámbitos artísticos que yo pueda hacer. Has hecho muchas presentaciones y te acude gente, ¿están teniendo público? Sí, he hecho en la librería de Cintruénigo, en la biblioteca, perdón, y luego en Tudela, en Letras a la Taza, hice otra también, y después el 13 de diciembre haremos en el cine en Cintruénigo más grande, con alguna actuación y tal, otra presentación. Sería como la presentación más grande del libro. Bueno, he traído ejemplares, si queréis comprar alguien alguno, y os lo firma, para que os lo llevéis ya a casa. Yo quería felicitarte por tu valentía y por tu arrojo, porque en los tiempos que estamos, una chavalita joven se atreve a escribir poesía y con estos temas, de verdad que, o sea, mis felicitaciones y todo mi ánimo. Muchas gracias. Y atreverse sobre todo a hacer algo que... Sí. La poesía yo creo que es muy personal al final, es lo más personal que hay para escribir.
Y muchas gracias por venir a todas, ¿eh?